cuénteme cuál fue la función que usted cumplía. Operadora. Operadora nada más, no fui nunca. Nada más. Y lo único que era delegada del gremio. ¿Cómo era ser delegada del gremio en esa lindo época? era, porque tengo carácter. Entonces... Complicado, ¿no? No era complicado. Porque los muchachos de Mar del Plata, estaba Rizo, todos. Y trabajamos mucho cuando se hizo la OTA nueva, que está ahí en la calle 19, la 21, La 21. La 21. Sí, porque cuando fuimos para allá, entonces quedó gente que, como trabajábamos de otra forma, porque cuando yo entré, estaba todo así, y entonces uno tenía que decir número, acá estaba el 1, y me pedían el 20, y estábamos sentadas haciendo talcos que traían de vuelta, y tenía que ponerme así para agarrar el 20. Menos mal que cuando entramos un grupo, y había una señora muy buena, la señora de Triguero, que nos enseñaba todo. Muy buena la señora, nos tenía una paciencia, porque algunas éramos grandecitas. ¿Cuántos años trabajó usted? Y yo acá trabajé como 30, porque entré en el 54 más o menos, y cuando se dio de retirarse a los 55, primero yo me fui. Así que tantos años no trabajé. Pero no, era lindo, porque teníamos un grupo lindo de chicas ahí, que trabajábamos todas juntas, nos cambiábamos el horario, nos permitían eso. Después tuve un jefe que no me dejaba tomar mate en el relevo. Digo, pero tomo mate yo sola con mi bombilla. No tomo más mate, me dijo. Bueno, dije yo, donde manda capitán no manda marinero. Y después, cuando fui delegada, trabajé mucho porque los muchachos, como quedaban sin trabajo los nocturnos, algunos fueron a Estación Terrena. Sí. Le dije a los muchachos de Mar del Plata, los del gremio, y trataban de... Y después muchas chicas que las mandaban a Necochea o a otro lado, ¿no? Un trabajo, ahí trabajé, mucho. Eso fue la época que se automatizó, ¿no es cierto? Claro, que se automatizó. En el 70 eso. Claro. Y después, cuando la pasamos también, cuando estaban los militares, en el 55, que estaban a donde está el museo. Bueno, y nos pedían a cada momento, y hacía poco que habíamos entrado nosotras, no sabíamos mucho de la larga distancia, porque primero hacíamos corto. ¿La revolución del 55? Claro, los militares no tenían, y hasta habíamos dos nomás al que habíamos quedado y no sabíamos comunicar. La pasamos ahí, pero después aprendimos, y como los demás. Y después pasamos al otro que fue más fácil, allá la otra, telefónica. Y ahí me jubilé. Automático, ¿no? Sí, automático, sí. Pero también costaba para aprender, ¿no es cierto? Cuando uno no conoce, Claro. te parece muy difícil todo. Pero aprendimos. Y nos jubilamos unas cuantas. Yo me fui la primera que me jubilé cuando me dijeron que me podía retirar. Así que trabajé como ¿cuánto? Yo en el 54, sí, cerca de 30 años. ¿Entró en qué año? En el 54 me parece, más o menos. Antes de la revolución. Sí, antes sí. Y después, ¿Entró junto con otras? sí, entró un grupo grande. Ajá. Unas cuantas chicas, sí, Pastorino, entró Panagio, unas cuantas chicas entramos. Porque se agrandó, qué sé yo, dieron más trabajo. Y trabajaban, porque antes se trabajaban 8 horas, 4 y 4. En cambio nosotros entrábamos, yo entraba de 7 a 1:30. Yo siempre ese horario porque así tenía una chica que me cuidaba a los chicos. Hasta que venía, comía, le daba de comer. Y después ya venía yo y ya tenía toda la tarde libre. En esos 30 años, ¿alguna...? Viene gente, nene, decirle que no puede pasar por acá ese hombre. A ver. No. ¿Y qué? ¿Qué me decía? En 40 años, una anécdota que nos pueda contar. Y la más fea fue la de los militares. La de los militares. Nos decían de todo y nosotros que así, sí señor, no señor, queridos, nos decían los militares. Y no sabíamos comunicar bien nosotros, y era que había lío. Y entonces querían La Plata y esto y Buenos Aires, y nosotros no sabíamos mucho, y más nerviosas. Sí. No. Pero después tuvimos la jefa buena, la señorita Herbeta, la señorita González, supervisoras, Manetti. Sí, todas las chicas, siempre nos vemos. ¿Se siguen viendo? ¿Se siguen juntando? Sí. Y nos vemos por la calle. Después tenemos un club nosotros de personas mayores y algunas son socias también.
nos reunimos siempre. Ingresé en Tandil, previamente había rendido el examen de telegrafista, había aprendido el telégrafo Morse por intermedio de un jefe de telégrafo provincia, me acuerdo, un tal señor Abreu, y rendí examen en correos, ¿no es cierto? Y bueno, fui nombrado en Tandil como telegrafista. Pero me ocurrió un caso muy curioso porque fui a Tandil nombrado después de un año y pico de haber estudiado el telégrafo, ¿no es cierto? El telégrafo, usted sabe que es como la música, se aprende por el sonido. Y bueno, yo cuando fui nombrado allá me encontraba un poco boleado, completamente boleado, ¿no? El sonido y el tacto, ¿no? Claro, la transmisión y la recepción. La recepción, un aparato, un sonador, que yo sentía ahí, ring, 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 y bueno, para mí no sentía nada. Pero también me encontré con mi señora, con un grupo de gente muy bueno, que evidentemente se les ocurría todo, ¿no es cierto? Que los primeros meses de trabajo, hasta que uno se baquetea, y toma la transmisión y la recepción, es jorobado. Pero después ya se encauja, ¿no? Porque el telégrafo es una cosa muy particular, uno se encariña mucho con el telégrafo. Es como con la guitarra, o ya le repito que es como la música. Yo fui nombrado el 1 de enero de 1948 en Tandil, y Después vino a Balcarce. Sí, por acercamiento familiar. Yo tenía toda mi familia aquí. Y fue un poco jorobado para mí, porque si bien es cierto, yo practiqué también la política conjuntamente con mi trabajo, ¿no es cierto? Iban muy ligados. Claro, iba muy ligado. Entonces yo acá, cuando vine a Balcarce por acercamiento familiar que conseguí el traslado, creé un periódico que se llamaba Tribuna Peronista. Cuando nosotros estábamos en Tandil, transmitíamos directamente, todo se concentraba en Capital Federal, y en ese entonces los telegramas se hacían mucho. Había un casamiento, era terrible, sí. Era terrible. Yo me acuerdo que trabajaba nocturno y era el cese, muchas veces me quedaba hasta la madrugada porque eran 300, 400 telegramas a la... Bueno, ustedes van a ver una máquina que nosotros tenemos allá, que es la que grababa los telegramas, que es la de cinta finita, que es lo que se pegaba después en el telegrama. Claro, ese era, me parece, el sistema Winston. Claro, que después fue posterior al teletipo, que lo tuve que aprender al último. Claro, el teletipo fue posterior. Fue posterior. Sí. Yo lo tuve que aprender antes de jubilarme, porque lo sacaron al Morse, entonces tuve que aprender el teletipo. Pero me acuerdo que cuando fui a Tandil, el correo, la periferia de Tandil la hacían a caballo. Repartir. Había un señor que tenía un mostacho grandote, ¿no es cierto? Y era cartero. Y nosotros le decíamos el general, porque cuando montaba a caballo, por ese mostacho. Claro, y con su sombrero. Y con su ropa de cartero. Le decíamos el general, era una risa, ¿no? No teníamos un lugar asignado. Cuando entrábamos a la mañana, después del clásico plan de trabajo diario, que era rapidez, cortesía, trato con el público, completar una llamada más, después las supervisoras designaban a las empleadas a cualquier posición. Las más difíciles eran, por ejemplo, Buenos Aires, que en aquel tiempo no se podía conseguir Buenos Aires, era algo que uno era más fuerte, que no podíamos hacerlo, porque se juntaban a lo mejor, qué sé yo, 30 pedidos, 40, por ahí teníamos que tener demora condicional. Y a veces el público no lo entendía a la gente, entonces por ahí no éramos muy bien tratadas, pero bueno, todo pasaba, tratábamos de hacer lo mejor posible. Y local, era un fuego. En las horas claves, por ejemplo, a la mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1, era terrible el tráfico que había, y a la tarde lo mismo.
Y eso que nosotros trabajábamos en la época que ya no era, por ejemplo, cuando trabajaba, porque en la exposición esa foto que está, que es del diario, ahí debe ser cuando todavía no era argentino los teléfonos, ¿no? De ese tiempo más o menos debe ser. Porque fíjese, ¿la del diario es del 53? Sí, es la que vos leíste, no sé si 52 o 58. No, bueno, tal vez sí. Porque fíjense que están todas las empleadas hasta cortadas con el mismo tipo de corte del cabello. Claro. Pero después a nosotros, por ejemplo, teníamos, era el guardapolvo, primero era blanco, después fue verde. Y empezamos a mejorar, yo no sé si se puede nombrar las partes de gobiernos que existían. En la época que estaba Perón empezamos a mejorar, porque tuvimos épocas en que nos pagábamos el querosén para las estufas y cosas así, que era todo a escondidas, lo hacíamos nosotras por cuenta nuestra. ¿Fue en la época de la Unión Telefónica o en el 47? Más o menos en el 47, porque yo no puedo precisar bien si yo entré a trabajar en el 47, no puedo precisar. Fue un 11 de septiembre, pero creo casi segura que fue 47, y a partir de ahí, justamente, una empresa mixta. Yo creo que las chicas que trabajaron antes que yo lo pasaron mucho más difícil que nosotros. A nosotros ya se nos fue haciendo más aliviado, empezaron a tener la obra social muy buena, después teníamos los hoteles, empezaron en esa época para vacacionar, después claro, justamente, porque antes de eso no era así. Yo tampoco la viví la otra época, pero sé que era muy brava. Después teníamos media hora de relevo en la que podíamos merendar y hay... Sí. O comida. Lo que no se podía era calentar comida que fuera a hacer olor. Eso no nos permitían. Bueno, y después hay muchísimas anécdotas. ¿Puedo contar alguna? Cuando faltaba la empleada de limpieza, nos turnábamos una semana cada uno a limpiar. Y era por costumbre nosotros, era una cosa que se iba al relevo y revisábamos heladera, revisábamos todo lo que podíamos. Y encontrábamos siempre comida de otras compañeras, pero no importa, por ahí la comíamos. Y por ahí abría la puerta de la sala de comunicación. Chicas, me comí una naranja muy fresquita. No, era mía para el almuerzo, decía una de las chicas del conmutador. Una vez, una supervisora le había tocado limpiar. Y abre la heladera y vi un frasco, una botellita que decía licor de las hermanas. Y ella cerró la heladera, dijo, no debo tomar. Volvió a abrir la heladera y la tomó. Cuando abre la sala de comunicaciones, la puerta, era un globo así, era detergente que había llevado una de las chicas para limpiar, porque fregábamos como en casa esa semana. Bueno, hubo que llevarla al médico, un susto tremendo y qué sé yo. Después había compañerismo, con puntos suspensivos. Había que hacer más o menos una doble vida, porque éramos muchas mujeres y se sabía todo. Volviendo un poco más atrás, cuando a uno lo nombraban, nos hacían firmar algo que yo debo tener guardado en algún lugar. Era como si fuera un nombramiento que se firmaba, comprometiéndose a no divulgar lo que en aquel momento se podía escuchar por el sistema que era. Y bueno, volviendo otra vez a las comunicaciones, había abonados que nos retaban mucho. Otra vez una compañera, aún así muy oculto, le dice un abonado, hija de madre, ¿qué están haciendo que a mí no me atienden?
Y le contesta a ella, estamos tomando mate con medias lunas. A los 3 minutos estaba abajo, ya la habían llamado para llamarle la atención, hacerle un llamado de atención, que en aquel entonces, de aquel dinero, por ahí nos descontaban 50 pesos. No puedo precisar el valor, ¿no? Pero eran 50 pesos en aquel entonces, de aquel entonces. Esa es una. Después hacíamos los grupos de los sábados, por ejemplo. Por ahí también había otros abonados que eran muy buenos. Y yo relato y vuelvo y relato porque estoy recordando. Había abonados muy buenos que decía, chicas, ¿cómo están hoy? Y no hay mucho trabajo. Bueno, les dejo la radio prendida. Prendía la radio y todas la tomábamos y pasábamos una flor de tarde escuchando radio. O nos mandaban a través del teléfono. O nos mandaban golosinas. Por ahí nos mandaban masas o mandábamos a alguien a comprar. Y el mate era prohibido. No se podía, pero el señor Cifredi llegaba por ahí de noche a inspeccionar o llegaba a la oficina, eso ya más cerca de ahora, y revisaba los armarios a ver si encontraba algo que podría identificarnos con el mate. Era una travesura que hacía. Y después en la Rosaces, que era donde estaban las máquinas y donde estaba lo que cuando era normal manejaba también la calefacción de la sala. Bueno, ahí a veces los sábados y domingos se hacían unas choriciadas con los chicos que eran una barbaridad. Y tantas cosas como esa. La verdad que es una parte, está tan grabado en la vida de uno, en mi vida, yo lo recuerdo con amor, porque yo era muy chica y jugaba en mi casa, que era telefonista, yo no sé de dónde lo habría sacado. Fabricaba los cables, los retorcía con lanas de color y en un altillo que había en mi casa fabricaba la instalación. En el tiempo que eran los teléfonos negros, esos altos, que tenían contada familia. Y yo jugaba a ser telefonista. Y fui telefonista. Está muy ligado la vida del trabajo, el trabajo con la vida particular, ¿no? Más o menos. Uno trataba de separarlos tantos, porque por ahí, en un lugar donde hay tantas mujeres, por ahí surge un celo, una cosa, un comentario. Para vivir en paz, había que separar las vidas. Pero la se parte. separaban, se lograba ese. Y sí, se lograba lo más posible. Había que hacerlo porque entonces yo no me acuerdo haber tenido problema con ninguna compañera nunca. Lo que, volviendo un poquito más otra vez atrás, cuando empezamos nosotros, que éramos las nuevas, las más antiguas eran muy bravas. Había que trabajar. Yo me acuerdo que llegaba y lloraba toda la tarde cuando volvía. Porque cuando no recibía una mala contestación de alguien, un chirlo en la mano a veces por tocar la pila de las boletas, que Buenos Aires eran unas cosas así. Tandil también costaba mucho comunicar todo lo que salía por Tandil. Entonces por ahí las más antiguas nos tenían muy así a nosotros. No nos permitían muchas cosas. Y el reglamento era muy estricto, no se podía llevar una vincha, no se podía poner un broche, los zapatos eran unas chatitas blancas, sin tacos, sin pintura. Era medio como que fuera religioso, era un convento. Y después no entraba nadie extraño, y nadie de afuera que no fuera, y los familiares tampoco. Yo fui una empleada que estuve mucho en público también. Ustedes saben, una vez
se usaban las botas y le empezaban a usarse los pantalones. Y nosotros íbamos por razones de Mutual o cualquier cosa a Mar del Plata y veíamos las chicas que trabajaban de pantalones y de bota. Una mañana yo me levanto y digo, voy a ir de pantalones hoy. Me dice la chica cuando llegó, ay, no, te va a matar el jefe. Digo, bueno, yo lo voy a enfrentar, yo quiero usar pantalones. Bueno, a los 2 minutos de llegar el jefe ya estaba en la oficina de él. Entonces él me decía, yo previamente me había leído el reglamento y en ningún lado especificaba que yo no podría usar pantalones, que no podríamos usar pantalones no decía en ningún lado, y botas tampoco. Pero él me decía, ¿usted no sabe, señora, que a su jefe no le gustan los pantalones? Y yo le dije, permítame con todo respeto, pero usted sabe que a mí no me gustan sus bigotes. Entonces, en cierto modo era una falta de respeto, pero entonces le digo, mire, si usted me permite, yo voy a pedir a Mar del Plata autorización para hacerlo. A los 2 días llegó la autorización. Al 3er día me dijo, todas las chicas en pantalones y botas y qué sé yo cuánto, todas contentas. Me dice, usted, Pastorino, me las va a pagar. Me las pago, realmente hoy me doy cuenta qué tonta que fui, porque yo llamé al gremio y el gremio me amparaba, me dijo que si yo quería se podía tomar otras medidas. Yo por la actitud de él, no por los quinquenios, porque yo en ese momento, después cuando me retiré, yo no me acordé más de los quinquenios. El deber era del jefe haberme dicho los trámites que tenía que hacer y no lo hizo. Esa fue la venganza de él. Pero bueno, vivo, la jubilación no es muy buena de ninguna de las empleadas, a excepción de alguna que no sé. Creo que nos vamos a morir y no nos van a actualizar. Pero bueno, Dios dirá, se vive. ¿Cuántos años estuvo? 30 años. Y 5 que tenía de comercio, toda una vida. Era la vida de nosotros. Ustedes saben que nosotros llegábamos a la puerta, al portón. Ay, tengo otra anécdota. Al portón. Y vos te olvidabas de todo lo que era tu casa, tus hijos, tu familia. Ahí vivías otra vida, tratando de que fuera lo mejor posible. Éramos otra familia ahí. Por eso que la separábamos, porque entonces vivíamos en cordialidad. En aquel tiempo, en los principios, bombones, nos traían cordero del campo. Que el jefe lo juntaba todo y después nos repartía a cada uno una parte por ahí, y cada uno salía con 3 botellas, con 2 cajas de bombones, todo así. Y esa fue una época muy linda. ¿Eso qué fue en el 50? Claro, sí, más o menos, en los 50, más o menos. Claro. Ay, no, por favor, ahora a mí me agarran unos ataques de locura cuando me pasa algo con el teléfono, porque aparte, yo tengo una especial comunicación con el teléfono, como todas nosotras. A lo mejor para la gente por ahí el teléfono es una máquina, para nosotros es algo de nosotros. Entonces yo por ahí pedís información y te da ocupado, te sale, no te contesta. Y yo mucho les he dicho, ay, me desespera porque yo soy jubilada de Entel, del viejo Entel. Y nosotros dábamos la cara con el abonado. Ya cuando fueron sacándolos ahora, últimamente, no tenían muchas ganas de hacer reuniones. Fue todo tan duro, ¿no? Después volvió a ser esto tan frío, tan... Y cambió mucho, porque
Yo reconozco que se ha mejorado mucho y que se ha adelantado un montón en comunicaciones, porque dar una comunicación con Italia, por ejemplo, la pedíamos 2 días antes al servicio internacional. Sí, Una comunicación. La operadora de acá tenía que estar en el medio, hacia la unión, porque por ahí se podía cortar o cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros hacíamos de intermediaria y muchas veces ayudar a gente a tratar de que hable, que fuera efectiva la comunicación. Bueno, buenísimo. Y hoy discan un número Sí, directamente. y directamente te sale un país, X país o lo En que el sea. instante, ¿no? Y yo les digo que la felicidad que nosotros vivimos en todo eso no la viven los empleados de las... No, pero la satisfacción de haber... La satisfacción, haber salvado a un enfermo, que haya descolgado a una persona. Y chicas, por favor, mándenme en el médico que estoy, que me desmayé. De esas cosas, a montones. Y éramos nosotras las que ayudábamos. Llamábamos al médico, llamábamos al hospital, llamábamos a lo que fuera. Y fue parte de la misma ciudad todo esto, ¿no? Claro. La idiosincrasia y el crecimiento de la ciudad. Sí, claro. El teléfono era un servicio a la comunidad. Era un Ahora es servicio. un negocio. Es un negocio, justamente. Pero fue muy lindo. Yo no me arrepiento de haberlo vivido, al contrario. No estoy en contra del crecimiento, ¿no? Sí, Que es sí, distinto, bueno. pero... Fueron épocas que indudablemente fueron marcaron mucho más la románticas vida. de lo que son. Ay, sí. Y otras anécdotas que me olvido. El pan casero era sagrado, el jamón los sábados a la mañana. Comprábamos grande, hacíamos las vacas, le llamábamos. Poníamos plata entre todas y pan casero, y jamón ¿Y crudo. una vez escucharon alguna conversación? ¿Se metieron ahí unas clavijas? Puedo decir todo Sí, que hace. todo. No me llamará la supervisora. Bueno. Resulta que nosotros conocíamos las voces. Y por ahí los romances podía salir de la estación para despistarnos. Pero yo les podría contar una, pero callado, yo a ustedes.